¿Qué tal, chicos? Buenas días, tardes o noches. Desconozco a qué horas vayan este video. Espero que en la hora de clase. Y bueno, pues les tengo un tema muy interesante el día de hoy. Vamos a estar analizando cuáles son las ramas que salen de la psicología y también cuáles son las ciencias que van a estar aportando muchísimos aspectos a la psicología. Así es que comenzamos la clase. Les comento un poco de cómo vamos a estar trabajando. Esta es una pizarra. Lo que ven ustedes por acá es una pizarra que vamos a estar utilizando constantemente y por la cual me va a permitir explicarles todo esto, ¿sí? Primer tema, ciencias que apoyan a la psicología. Van a existir muchísimas ciencias, pero solamente voy a destacar las que yo considero algunas de las más importantes. Y bueno, les comento, vaya. La psicología no es una ciencia que está aparte. La psicología, acuérdense que va a estudiar, el sujeto de estudio de la psicología es el ser humano y va a ser el ser humano en la mayor parte de todas las actividades que tenga. Entonces va a ir desde lo más obvio, como puede ser la medicina, ¿sí? En donde vamos a estar estudiando cómo funciona el cuerpo humano y cómo ese funcionamiento del cuerpo humano va a repercutir en su comportamiento, en su emoción, en su conducta, ¿sí? Vamos a estudiar la antropología, ¿sí? La antropología es la ciencia que estudia al ser humano desde su historia, ¿sí? Desde la palabra viene antros, ¿sí? Que significa hombre. Logía es el estudio del hombre como tal. Y pues a lo mejor ustedes se imaginan a la antropología como el estudio de civilizaciones antiguas. Sí, parte de eso es, pero también lo va a estudiar dentro de las culturas vivas. Y tengan en cuenta que nosotros los seres humanos somos una cultura viva, ¿sale? Entonces va a aportar mucho la antropología a la psicología. La educación también va a ser otro punto importante porque vamos a estar estudiando todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo es que aprenden las personas, cómo es que se enseña, entre otras cosas. La informática, ¿cómo no va a estar ahí? La informática va a estudiar la forma en la que nosotros procesamos. De hecho, hay dentro de una teoría que vamos a ver que se llama cognoscitivismo, vamos a ver que al ser humano se le compara con una computadora porque procesa de una manera muy parecida. No a la misma velocidad, claro está, ¿sí? Pero de una manera bastante parecida. Las matemáticas también nos van a ayudar bastante a poder explicar de una manera estadística lo que es normal y lo que es anormal, ¿sí? El derecho también va a ser otra fuente con la que nosotros vamos a poder contar. ¿Por qué razón? Porque el derecho va a estudiar cómo se desarrollan todas esas reglas. Nos va a permitir eh, aportar esas reglas que el ser humano necesita para vivir en sociedad. Sin el derecho, probablemente estaríamos en la barbarie todavía, porque es el derecho. Hay un libro que se llama Historia de la familia y la sociedad, ¿sí? Y habla acerca de que la familia se inicia como una forma en la que el hombre, que era en ese entonces en las familias griegas el cabecilla de familia, tenía el derecho como propiedad sobre su esposa y sobre sus hijos. ¿Qué quiere decir con esto? Que para ese entonces la mujer y los hijos eran propiedad del varón, ¿sí? Eran objetos. Y en esa primera instancia, poco a poco fue evolucionando porque el hombre tenía muchas mujeres y todas las mujeres pues estaban también de una u otra manera peleando por ese patrimonio. Así es que por lo tanto se instauró lo que se llama el matrimonio, ¿sí? Al instaurarse el matrimonio, se instauran los primeros pininos, las primeras construcciones ideológicas de lo que es una familia, ¿sale? Por lo tanto, el concepto que nosotros tenemos de familia parte del derecho, irónicamente. Las ingenierías también tienen mucho que ver con el ser humano porque nos están apoyando en el sentido de poder aportarnos en cuanto a construcciones, qué es lo que necesita el ser humano.
tenemos una relación muy, muy importante con lo que se llama psicología ambiental, en donde esa psicología ambiental habla acerca de cómo es que la luz, el sonido, el calor, el frío, el ambiente en general va a estar afectando nuestra forma de ser, nuestra forma de sentir, entre otras cosas. Tenemos también las ciencias de la familia. Y las ciencias de la familia van a ser un conjunto de aportaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la sociología. Me falta por aquí poner sociología. Vamos a ponerla. Sociología. Así que va a ser otra parte importante. Me regreso un poquito. Las ciencias de la familia, entonces, son todas las ciencias que están compuestas por el derecho, por la educación, por la antropología, entre otras, que van a estudiar el complejo proceso de la formación, el mantenimiento y la función de una familia. Eso va a ser las ciencias de la familia. Regresamos un poquito a este otro punto que se llama sociología, que no lo había puesto por aquí, ¿sí? Tenemos a la sociología, que precisamente va a estudiar al ser humano, pero desde la sociedad, ¿sí? Repito, la psicología estudia al ser humano como sujeto de estudio, el individuo. Pero la sociología, el objeto de estudio también es el ser humano en sociedad. Y la antropología es el estudio del ser humano desde la historia. Simplemente son diferentes puntos de vista y por lo tanto ocasionalmente nos vamos a cruzar con muchos de ellos. Bien, de la medicina se van a desprender muchísimas áreas que van a ser muy importantes. Las voy a estar anotando por acá, ¿sí? Se va a desprender, por ejemplo, la fisiología, que va a estudiar todos los procesos por los cuales pasa el cuerpo, ¿sí? La temperatura, el ritmo cardíaco, la salivación, etcétera. Todo eso lo va a estudiar la fisiología. Y dentro de la psicología hay una parte en donde estas dos ciencias se unen y entonces forman la psicofisiología, que es uno de los avances más importantes que probablemente ya hayan leído con el fisiólogo, psicólogo Wilhelm Wundt en su primer laboratorio experimental. Eso es fisiología. Tenemos la neuropsicología, que va a estudiar cómo es que este proceso neuronal, ¿sí? Cómo es que la sinapsis tiene una intervención en nuestra conducta, en nuestras emociones también. Vamos a tener también la biopsicología. Vamos a tener... ¿Qué otra les gusta? El desarrollo humano, que también se llama psicología evolutiva, ¿sale? Que más adelante lo vamos a ver un poquito más. Vamos a tener... ¿qué otra rama les puede gustar? La enfermería. Fíjense que los aportes de la enfermería son bien interesantes, porque el doctor, el médico, solamente va a estar ahí en una intervención muy específica. En cambio, los aportes que te aporta una enfermera van a ser más numerosos, más específicos, más amplios. Entonces la enfermería ha aportado muchísimo a la psicología. También vamos a ver la tanatología, ¿sí? Que es el estudio del proceso de la muerte y del buen morir, ¿sí? Eso es desde la medicina, ¿sí? Desde la educación, bueno, pues vamos a tener también otras áreas. De ahí se va a desligar, por ejemplo, la educación especial. De ahí se va a desligar también la orientación educativa. Se va a desligar la planeación de vida y carrera, etcétera, ¿sí? Entonces, si se fijan, los aportes que otras ciencias tienen para la psicología son bastantes, pero
la psicología también va a aportar a esas otras ciencias de muchísimas maneras. Tengo aquí, por ejemplo, esta otra pequeña lámina. Voy a hacerme más chiquito. Bien. Tengo, por ejemplo, estas ramas de la psicología. Ya vimos las ciencias que aportan a la psicología. Estas son las ramas de la psicología. Y también vamos a tener muchísimas y se van a estar desarrollando dentro de esas ciencias. Va a ser como que un punto en común. Tenemos, por ejemplo, la psicología educativa, que es la primera que analicemos. ¿Sí? La psicología educativa se va a encargar de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, nosotros como psicólogos vamos a poder estar en un punto medio entre el alumno y el maestro. Le vamos a poder aportar las herramientas necesarias al docente para que éste pueda hacer mejor su trabajo. ¿En qué sentido? Podemos hablar acerca de orientación educativa, como les mencioné hace un momento. Podemos hablar acerca de inteligencia emocional, del uso de las inteligencias múltiples, de varias teorías que nos van a permitir, o más bien le van a permitir al docente llegar de una mejor manera con el alumno. Tenemos la psicología social, que se va a encargar del estudio de la sociedad, pero a partir del individuo, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, algo que se llaman sesgos cognitivos, que es decir, cómo es que las personas se dan cuenta o no se dan cuenta de ciertas situaciones en base a un cierto número de aspectos dentro de la sociedad. Tenemos la psicología organizacional, que se va a encargar de estudiar el comportamiento del ser humano dentro de una institución, ¿sí? Tenemos la psicología militar, que esta es muy interesante. Se va a encargar precisamente de cómo es el ser humano dentro de la milicia. Es decir, en el caso de México, cómo se comporta el ser humano dentro del batallón del ejército, de la naval, de la policía, o dentro de un barco, por ejemplo, ¿sí? Y se van a estudiar muchos procesos mentales que a veces no pasan dentro de una familia o dentro de una tienda o dentro de una clínica o una organización, porque es un proceso muy diferente al que llevan los militares. Tenemos la psicología evolutiva, o también conocido como desarrollo humano, y va a estudiar cómo es que el ser humano va evolucionando, ¿sí? Cómo va creciendo desde la concepción del ser humano, es decir, desde que la mujer se embaraza hasta que fallece, desde el aspecto social, afectivo, económico, físico, cómo va creciendo sus huesos, etc. Entonces, son muchas áreas las que van a abarcar el desarrollo humano. Tenemos a la psicología jurídica, que se va a encargar de poder aportar esas pruebas que necesita un abogado para poder defender un punto de vista. Ejemplo de ello, vamos a estar hablando de que yo como psicólogo puedo fungir como perito para aportar la información necesaria para que una madre demuestre que es apta para tener a sus hijos, ¿sí? O al contrario, que no es apta, dependiendo de qué es lo que se busque, ¿sale? Y voy a aportar pruebas, nada más. Tenemos la psicología de la salud, que va a estudiar cómo es que el ser humano se mantiene saludablemente, cómo es que enferma también, ¿sí? Y en este proceso de la psicología de la salud vamos a estudiar diversas enfermedades crónico-degenerativas, es decir, cómo cambia la psique de la persona cuando tiene una enfermedad, cómo cambia cuando tiene SIDA, cuando tiene diabetes, cuando tiene, no sé, alguna enfermedad crónico-degenerativa, y cómo es que podemos hacer para que esa persona se reponga. Tenemos la psicología, me está faltando una, a ver, social, educativa, clínica, organizacional, no, estamos bien. Tenemos la psicología deportiva, que va a estudiar conceptos clave como por ejemplo la motivación, el rendimiento, la disminución del rendimiento, la disminución de la motivación, la concentración,
¿sí? La mentalización de un deportista. Es decir, vamos a aprovechar todas esas características psicológicas para poder hacerlo ganar o incluso simplemente mejorar su propio desempeño. Tenemos a la psicología ambiental, que es donde les comenté hace un momento, que se cruza con las ingenierías, en donde podemos observar que aspectos como la luz, el sonido, aspectos ambientales, la temperatura, etcétera, van a estar teniendo un impacto en la jornada laboral, por ejemplo, ¿sí? En este sentido, tienen que tomar en cuenta que es muy importante eso porque, por ejemplo, aquellos alumnos que hacen su tarea en la mesa, en donde está pasando a cada rato la familia, no se concentran tanto como los alumnos que tienen un espacio destinado exclusivamente para el estudio, aquellos que tienen la oportunidad de tener una librería, una biblioteca, un escritorio que es específicamente para esa área. Tenemos la neuropsicología, que va a estudiar, va a ser un vínculo entre la neurología y los procesos mentales, el comportamiento. Y en esa neuropsicología vamos a estudiar precisamente cómo los factores neurológicos, químicos, ¿sí?, van a afectar el comportamiento del ser humano. Y pues, para mi interés más personal tenemos la psicología clínica, que se va a encargar del diagnóstico, pronóstico y tratamiento de todos los trastornos mentales. Es decir, ahí es donde vamos a ver todas las patologías o las psicopatologías existentes, ¿sí? Ahondándonos un poquito más en otras características, podemos tener la terapia familiar, ¿sí? Podemos tener por acá la psicoterapia, ¿sí? La psicoterapia se va a enfocar únicamente en el tratamiento, ¿sí? Se va a enfocar en las técnicas que existen para tratar algo. ¿Qué se puede tratar? Pues se puede tratar tanto un trastorno como también mejorar un desempeño. Entonces, todas estas áreas no están por aparte, constituyen todo un mundo, un ecosistema que nosotros vamos a ir viendo poco a poco. A lo largo de su carrera van a irse dando cuenta, voy a ampliar un poquito esto, ¿sí? A lo largo de su carrera van a darse cuenta de que toda la psicología está relacionada. Todo lo que ustedes hacen, la forma en la que piensan, lo que opinan, etcétera, está determinado por las situaciones que ustedes viven, por la economía que tienen, por el lugar en donde viven, por lo que les han enseñado sus padres. Todo está conectado. Y yo les invito a que piensen de una manera ecológica, ¿sí?, en donde tomen en cuenta que todo influye en su comportamiento, en su emoción, en la forma en la que ven las cosas. Así es que esa es una pequeña introducción a todo lo que vamos a ver alrededor de la carrera. Espero que esta pequeña explicación les haya quedado claro, ¿sí? Y si no, de todas maneras ahí los vamos a ver en foro, ¿sale? Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. Recuerden que les voy a dejar colgada la tarea para que ustedes puedan realizarla. Tienen una semana para hacerla. Hasta la siguiente clase.